Bienvenidos mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de Segundo de Reyes capítulo 6. En este próximo segmento, nuestro cuarto segmento, tenemos otra escena de este proceso interesante, es como una película casi. Después que el rey pronuncia sus palabras de amenaza contra la vida de Eliseo, airado porque él de alguna manera entiende que Eliseo está vinculado al juicio de Dios que ha venido sobre Samaria por medio de este cerco de toda la ciudad, y amenaza con cortarle la cabeza a Eliseo. Vemos entonces que la cámara cambia y enfoca a Eliseo sentado junto a los ancianos de la ciudad, mientras el rey envía un mensajero de muerte a encontrarse con él. Qué interesante que vemos a Eliseo sentado junto a las autoridades espirituales y civiles de la ciudad de Samaria. Y me parece que esa escena es bien importante porque nos muestra la necesidad de que la iglesia de Jesucristo, en estos tiempos proféticos que yo creo que estamos comenzando a vivir, sea una presencia también en los lugares donde se procesan las decisiones políticas y civiles de nuestra sociedad. Dios está llamando a su iglesia a tomar un lugar importante en las deliberaciones públicas de nuestras naciones. Dios está llamando a su iglesia a comenzar a involucrarse en los asuntos del gobierno, los asuntos de los medios de comunicación, el aspecto financiero de nuestras naciones, los aspectos gubernamentales y económicos, los aspectos culturales, donde se hacen las grandes decisiones en las universidades, los sitios académicos. Dios está llamando a su iglesia a sentarse junto con los ancianos de la ciudad, en otras palabras. Y la iglesia tiene un lugar muy importante que jugar. Como vemos aquí, el profeta de Dios, Eliseo, que representa la iglesia de Jesucristo, representa la presencia de Dios en las naciones, está sentado deliberando con las autoridades del país y de la ciudad. Y Dios nos está llamando en este tiempo a preparar un grupo de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pero también preparados para dialogar a esos niveles que penetren en las estructuras de nuestra sociedad para declarar la palabra de Dios, declarar los juicios de Dios, declarar los principios del Evangelio, y que esos principios como una levadura penetren en los fundamentos de nuestras ciudades y de nuestras naciones y disipulen a las naciones y a las ciudades y establezcan los principios del Evangelio en los fundamentos mismos de nuestra sociedad. Y eso es lo que yo creo que ejemplifica e ilustra ese momento donde vemos a Eliseo dialogando con las autoridades. Es tiempo de que nosotros sepamos que Dios está llamando a la iglesia. Y yo profetizo aquí al decir que vienen tiempos en que la iglesia de Jesucristo será llamada a sentarse junto con los ancianos de nuestras ciudades y nuestros países para declarar los juicios de Dios, declarar la palabra de Dios, para asociarse íntimamente con las autoridades civiles, pero desde una perspectiva de dictar la palabra de Dios y los deseos de Dios para nuestras sociedades. Tenemos que estarnos preparando para eso, tenemos que estar preparándonos para ese momento y pidiendo al Señor que nos dé la palabra de autoridad para nuestras naciones. En el nombre de Jesucristo así lo declaramos. Que el Señor les bendiga y continuaremos con nuestro estudio más adelante.